¿verdad? ¿Qué día fue ayer? ¿El de Cristóbal Colón o qué fue? El Día de la Raza. El Día de la Raza. Y entonces la agarraron contra el pobre Cristóbal Colón. En Guatemala hicieron desastres, descabellaron a una estatua de un presidente y trataron de bajarse a Cristóbal Colón, pero es que mire, a mí me dio una risa, hay que contratar a ese hombre que construyó esa estatua porque no pudieron, pero por amarrarle el mecate, ay no, perdón que me dé risa, pero es que cuando le amarraron el mecate se pasó llevando un panal y entonces la gente ya no pudo bajarse a Cristóbal Colón porque las abejas lo picaron, dice el Señor de que Él va a enviar avispas a nuestros enemigos para que los piquen. ¿Se recuerda esa canción de Juan Luis Guerra? Bueno, yo creo que se dio, pero yo lo único que pude pensar es, fijo, esas abejas fueron abejas colonizadoras. Pero bueno, estamos pasando por tiempos que de verdad son bastante turbulentos, tiempos en donde estamos viviendo, mire, en vivo la profecía. Y cuando yo le hable de este personaje que vamos a hablar el día de hoy, usted se va a dar cuenta que este personaje es cada vez más viable el que se pueda ver ahora. Vamos a ver que no me aparece, no me aparece ahora por aquí. Vamos a ver si está por aquí. Es que ustedes saben que al enemigo no le gusta que estemos hablando de estas cosas. Vamos a ver si logro otra vez, me está dando problema para compartir. No, aquí está. Entonces, ya sabe, al final vamos a abrir el micrófono para que hagamos preguntas y compartimos cosas bien interesantes. Ustedes tienen muchas cosas para compartir, entonces, pues si se tiene que salir, sálgase, pero no se salga tan rápido para que podamos compartir un poquito. Entonces, este es la última parte de la serie de El comunismo, el gobierno del anticristo. Y vimos en lo que era el gobierno del anticristo, pero hoy vamos a hablar directamente de este personaje. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? ¿Cómo es la personalidad? Esto es lo que vamos a hablar. Hablamos de que era un sistema de dictadura global, hablamos acerca de las tácticas y hoy netamente vamos a hablar de su personalidad, qué es lo que va a hacer este hombre. Pero ¿quién es este hombre? A lo largo de la historia, nosotros cuando se nos habla del anticristo, se nos hace un ente malo con cara de diablo, con cachos, con tridente, con cola. Y cuando nos hablan del anticristo, tenemos muy poca referencia. Hay más de 100 referencias al anticristo en la Biblia. 100. ¿Cómo va a ser eso? Eso es un montón. Pero cuando a nosotros se nos habla del anticristo, lo primero que se nos viene es el número, ¿verdad? El 666 es el número de la bestia. Y los que crecimos en los 80s, la canción creo que era Black Sabbath, yo no sé quién la cantaba, el número de la bestia. Y bueno, ahí andaban todos los rockeros. Pero cuando en la Biblia nos habla en el número de Apocalipsis, en el capítulo 13 nos habla de quién es este personaje, y es curioso porque cada vez que usted vea un capítulo 13 en la Biblia, usualmente habla de alguna rebelión, de algo que se está hablando, porque el número 13 es el número de la rebelión, y pues Apocalipsis 13 nos habla de este personaje que va a ser la perfecta humanidad de todos, de toda la astucia de Satanás. Entonces, vemos que aparte de que se menciona 100 veces, hay 46 títulos para él. La palabra anticristo fue usada solamente por el apóstol Juan, pero recuérdense que Juan vio la visión del Apocalipsis. Él fue el que escribió en Apocalipsis 13 para identificar al anticristo, y él utilizó el nombre que mejor se le vino: el anticristo, la bestia. Él lo usa solamente en los escritos de Juan. Usted lo va a poder ver como anticristo, pero 33 veces aparece en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento con varios nombres: hijo de perdición, hombre de pecado, abominación desoladora, el desolador, el príncipe, la bestia, el pequeño cuerno, y varios otros títulos. El hecho de que usted no lo encuentre como anticristo no quiere decir que la Biblia no lo menciona ampliamente.
¿Y qué es lo que va a hacer este personaje? Pues lógicamente va a perseguir a los justos, va va a hacer guerra contra Israel, porque recordemos que para ese entonces la iglesia ya no va a estar presente, y va a vencer a los justos, que en la Biblia los justos o los santos, cuando es Antiguo Testamento, se refiere al pueblo de Israel directamente. Si usted ve, la palabra santos viene de la palabra Kodesh, que significa estar apartado para Dios. Entonces, en el Apocalipsis 13, cuando nosotros vemos de que él va a hacer guerra contra los santos, está hablando directamente sobre Israel y aquellos que se van a convertir durante la tribulación. Cuando usted escucha justos o santos en el Antiguo Testamento, se está refiriendo solamente al pueblo de Israel, porque están apartados para Dios. Entonces, vemos en el capítulo 7 un paralelo en lo que vio Daniel y en lo que vio Juan en el Apocalipsis en el capítulo 13. Daniel lo describe como el gobierno de él saliendo, que eran 4 grandes bestias, y luego emergiendo él de esas 4 bestias. Dice, estas 4 grandes bestias son los 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vamos a ver que el anticristo no le va a costar mucho, pero sí va a colisionar con varios, digamos, con varios gobiernos. Dice que el profeta Daniel vio. Dice, yo veía que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién es? Israel. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces vemos que en una parte de los santos es el pueblo de Israel, y luego estamos hablando del pueblo que se va a convertir y va a creer en el Señor. La misma imagen, mire, la llave para analizar Apocalipsis la tiene Daniel, y la llave de Daniel la tiene Apocalipsis. Si usted lo junta, hacen un grupo perfecto para poder ver qué es lo que cada uno de ellos vio. Dice Apocalipsis 13, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces vemos, Apocalipsis está hablando de Israel y los que se convierten en la tribulación, no contra la iglesia ya pasó a su historia en ese momento, y luego en el Antiguo Testamento está hablando específicamente de Israel. Pero ¿quién es este personaje entonces? Él no va a salir vestido con capucha y va a salir así con luces y humo, ¿verdad? Como que fuera un teatro. Este hombre, lejos de ser malo, va a estar disfrazado. Recuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, lejos de ser alguien que va a ser repugnante, yo creo que él todavía no está en escena, pero ya está vivo, sabe de política, sabe acerca de la guerra, métodos de ejército. Él aún no ha aparecido en escena, porque va a ser alguien que, así como digamos, como el presidente Obama, que no estaba en la escena y de repente fue catapultado y se volvió el héroe. Yo creo que esto va a ser lo mismo, porque la gente que nosotros vemos que decimos, fijo, este es el anticristo, son demasiado malos y tienen demasiado anticuerpo. Y no es precisamente un anticuerpo de COVID, es un anticuerpo en que la gente ya realmente les desagrada. Creo que hay demasiado político que podría también llenar ese zapato, pero el anticristo no ha sido revelado, y la palabra nos dice cuándo es que va a ser revelado. Por eso es que sabemos que todavía no está siendo revelado. Pero este hombre va a ser un político de lo más encantador. Va a ser gente que va a decir, wow, pero ¿qué es esta eminencia? ¿Qué es esta sabiduría? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este hombre? Pero ¿cómo así? Yo me imagino que va a ser hasta guapo. El antagonista de lo que fue Jesús, porque Jesús dice que ni siquiera fue guapo para que nadie lo deseara. Él sí. En una sociedad donde uno admira la belleza, pues yo creo que él va a ser, pero su motivación no va a ser el poder. Lejos de lo que nosotros creemos, su motivación va a ser lo que él es.
Mire, cuando Dios actúa, Él actúa basado en lo que Él es amor. Satanás simplemente es odio. Satanás actúa no por deseo de venganza, no por deseo de poder, no por deseo de adquirir bienes. Satanás actúa de acuerdo a lo que Él es, odio. Y eso es lo único que lo motiva, porque Él ya sabe que Él ya fue destronado. Él ya sabe que va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿por qué sigue intentando? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no se da por vencido? Porque su naturaleza es odiar. De ahí todos los planes que él entonces se propone. Todo lo que lo motiva entonces es ese odio, y este hombre va a ser bastante sagaz para ganarse el amor de las personas, y luego vamos a ver que se va a quitar esa careta. Decía en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que siempre va a haber un grupo de personas que va a ser como, le va a ser el contra, digamos. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Con lisonjas, quiere decir, como decimos en Guatemala, va a ser chaquetero. Va a piropear a la gente, a decir, wow, tú eres, y va a ser un hombre con quien probablemente tener conversaciones va a ser muy agradable. Él va a tener un sentido del humor, va a tener cierta seducción, porque aquí dice, con lisonjas va a seducir a la gente. Esa va a ser su personalidad, no tiene nada que ver con el que sea malo. Dice segunda de Juan que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estamos hablando aquí del espíritu del anticristo que se va a mover en la persona del anticristo. La persona del anticristo va a aparecer a final, pero su espíritu ya ha estado en el tiempo, inclusive en el tiempo de los discípulos. Así que no es algo nuevo el espíritu del anticristo. Pero ¿por qué tenemos que estudiar de él? Ay, Michelle, qué pereza, estudiemos de Jesús. Pero Jesús habló del anticristo en más de 2 capítulos enteros de la Biblia. Si él habla del anticristo, creo que es primordial que la iglesia aprenda acerca del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que Satanás no saque ventaja. Eso decía el apóstol Pablo. Porque él decía, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir que Pablo decía, no las ignoramos porque las hemos aprendido, no las ignoramos porque las hemos enseñado. Los discípulos hablaban del anticristo, hablaban del espíritu del anticristo, y estamos en una época, en una iglesia donde ya no quiere hablar de Satanás, el diablo es relativo, el infierno está aquí en la tierra. No hablemos del infierno y no hablemos de consecuencias eternas. Eso ya no, eso ha salido de la iglesia, y creo que es bastante necesario, especialmente por lo que estamos viviendo en este tiempo. Es muy necesario que nosotros podamos estudiar de él. Entonces, el Salmos, esta es una palabra de aliento antes de empezar a este tema que es tan espantosamente horrible este hombre, pero dice el Salmos 21, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, pero no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. Ahora, ¿qué es lo que se necesita entonces para que aparezca este personaje maléfico como de película de terror? Se necesita un orden mundial, ya se está planeando. Una religión mundial, ya se está planeando. Tristemente se está haciendo, pues se está construyendo la familia de la casa de Abraham, lo que se está, creo que es en Emiratos Árabes, ¿verdad? El Papa Francisco está tratando de unir una sinagoga, una mezquita y una iglesia, y tratar de hacer una sola religión, que esto va a ser como que el encendedor para que se dé toda una religión, que luego el anticristo, él dice que de último, él no va a pedir ni siquiera una sola religión, él va a ser el único objeto de culto. Y luego una economía mundial. Estamos a segundos de que la economía entre en una crisis. Sabemos la crisis de los contenedores, sabemos la crisis del dólar, sabemos la crisis de lo que está pasando en China, que solamente están pudiendo producir
1 o 2 horas al día las fábricas, los contratos de producción se están atrasando, los puertos están llenos de contenedores que no los pueden llenar o no pueden entrar para vaciarlos. Ya se está perfilando una economía en donde va a caer y lógicamente entonces ese va a ser el puerto de salida para el enemigo para decir, yo traigo la solución perfecta. Y debemos saber de que todo esto tiene una implicación para nosotros en el aspecto personal. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Estamos aferrados a la palabra de Dios o estamos aferrados a nuestros bienes? ¿En dónde está nuestra confianza? Esto va a tener una implicación nacional, ¿verdad? Con todas las regulaciones que se están dando, en donde las libertades están siendo puestas en pausa para muchos. Esto no va a terminar, esto va a seguir. Y esto va a tener un aspecto global. Lógicamente vamos a ver, como decía Jesús, guerras y rumores de guerras, y vamos a ver también lo que nos muestra el Apocalipsis de un desbalance económico. Entonces el libro de Daniel, en Daniel 11 decía, y él, después del pacto, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Satanás y el anticristo pues va a tener cierto sentido de haber vencido, pero vamos a ver que el Señor va a ser el que lo va a juzgar, porque dice Apocalipsis, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Él junto con el diablo, el falso profeta, todos van a ser lanzados. Entonces va a haber de verdad, vivieron felices para siempre ya con todos este trío fuera de la escena. Pero ¿cuándo es que él va a aparecer? ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Dice en Tesalonicenses, nos habla, aquí voy a mover de aquí porque me está estorbando. Segunda de Tesalonicenses 2:4, dice la palabra, que nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá quién? Jesús. Que nadie os engañe. Entonces, unas personas dicen que nosotros lo vamos a ver su bondad entre comillas, ¿verdad? Vamos a ver la parte buena del anticristo, lo vamos a reconocer y ahí, mira, empiece a planchar su bata de arrebatamiento, porque en ese momento vamos a estar ya a punto de que nos jalen del pelo para arriba. En ese momento la iglesia se va a ir. Otros dicen que no lo vamos a ver, pero segunda de Tesalonicenses nos deja como en entredicho si lo vamos a ver o no. Este pasaje nos dice de que no. Lo vamos a ver y luego nos vamos a ir, pero si leemos segunda de Tesalonicenses, seguimos leyendo en el versículo 5, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo se los enseñaba a las iglesias. Si Pablo sentía que era necesario enseñarlo hace 2000 años, imagínense ahora. Y continúa diciendo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya que está en acción el misterio de la iniquidad. Ese es el espíritu del anticristo, ya estaba en acción desde esa vez, solo que hay quien al presente lo detiene, no dice los detiene, el anticristo, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces hay algo que detiene el efecto del anticristo y muchos dicen que va a ser la iglesia, va a ser el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo no se va a ir con la iglesia, personalmente lo creo. ¿Por qué? Porque van a haber muchas conversiones de gente durante la tribulación y sin el Espíritu Santo no puede haber conversión. Pero esa es mi opinión. Usted puede pensar diferente y no importa. Pero continúa diciendo, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso estamos hablando ya al final de los tiempos. Cuando se manifieste este impío, que es uno de sus nombres del anticristo, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Imagínense el susto que se va a pegar. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás,
irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, otra vez el engaño alrededor de todo esto del anticristo, para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los seguidores de Satanás y los seguidores del anticristo siempre son aquellos que dicen estar a favor de la justicia, son personas que arman, ¿verdad?, todas estas revueltas, pero la verdad es que son amadores de la injusticia, Ahora, sígame por favor en Telegram, no me haga rogarle, por favor, estoy pasando noticias de interés bíblico. Descargue el app de Telegram y busque Noticias Michelle Ponciano. Yo le puedo asegurar de que todo esto le va a hacer más sentido los estudios, porque no podemos meter, son tantas noticias que no la podemos meter. Pero entonces, ¿de dónde va a salir este personaje tan interesante y tan místico? Mire, unos dicen que va a salir del imperio sirio, digamos, de los asirios. Otros dicen que sale del Imperio Romano. Yo le voy a presentar las dos opciones y usted decide por usted. Yo más creo que es el Imperio Romano, pero vamos a verlo bien de cerca. Puede ser entonces del Imperio Romano y del Imperio Sirio. Unos dicen que puede ser musulmán. A mí no me suena porque Israel lo va a aceptar como el Mesías. Israel nunca aceptaría a alguien musulmán, pero sí aceptaría hacer algún tipo de pactos políticos con entidades que fueran musulmanas. Recuérdese que Israel en este gobierno tiene metido a la hermandad musulmana, al Muslim Brotherhood, que son terroristas, los tienen en escaños metidos en el gobierno. Pero yo más creo que él va a ser de descendencia judía, pero están estas dos opciones y las personas que lo han explicado muy bien. ¿Por qué? Porque si usted ve que este es el Imperio Romano en la época, en su auge más grande, usted puede ver que también incluye partes de Siria, pues lógicamente Israel, Jordania, Egipto, puede ser de Marruecos, y puede ser imagínese, Roma, Grecia, Francia, muchos países en Europa del cual puede salir el anticristo. Si hablamos del Imperio Romano, podemos decir que puede salir de Francia, España, Marruecos, Roma, Grecia, Turquía, Líbano, Siria e Israel. Entonces puede salir de todo eso, pero si agarramos el que la Biblia a veces lo llama, hay quienes dicen que lo llama el asirio, hay quienes dicen de que esa profecía ya se cumplió, pero yo se lo estoy tirando a la mesa para que usted lo analice también, ¿verdad? Usted tiene su Biblia y usted lo puede analizar. Isaías 10:24 dice que, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará tu bastón a la manera de Egipto. Entonces, el libro de Miqueas es de donde se dice en el capítulo 5, versículo 6, que devastarán a espada la tierra de Asiria y que él los va a librar del asirio. Entonces, puede ser o puede ser parte de estos 10 gobiernos o de esta amalgama de barro y hierro de la que hablaba aquella esfinge que vio el rey Nabucodonosor, ¿recuerda? Puede que entre eso pues haya parte del imperio asirio. Mire, el imperio asirio lo que cubría es la parte verde, verde clara y verde un poquito más oscura: Turquía, Siria, Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irán e Irak. Entonces sí, Irán se va a levantar en contra de Israel, entonces sí, era parte de los asirios, ¿verdad? Recuérdese que Irak era donde estaban los caldeos. También, si usted lo busca en la Biblia, se conoce como los caldeos. Y Abraham justo salió de ahí. Sal de tu tierra y tu parentela, y él venía desde Ur de los caldeos. Entonces, cuando aparece también los sirios o asirios, usted los puede llamar también los caldeos.
Así que si vienen del imperio asirio o vienen a atacar a Israel, no necesariamente el anticristo, puede ser. Irak, recuérdense que era Babilonia y se nos habla del sistema del anticristo como la Babilonia en el libro de Apocalipsis. Entonces, mire, todo puede pasar, puede ser del imperio asirio, puede ser del romano, yo me inclino más por el romano, pero como quien dice por ahí, lo más seguro es que quién sabe, lo vamos a ver en lo que va avanzando el tiempo, pero el tiempo ya va a ser rapidito. Algo que yo quería comentar con ustedes, lo comenté en un grupo la semana pasada, es de que cuando nosotros hablamos de profecía y hablamos de profecía bíblica todo lo que es el fin de los tiempos, recuérdese que el punto focal no es ninguna otra nación más que Israel. Israel es el centro del punto focal. Cuando entonces vemos de que todas estas cosas y el gobierno del anticristo empieza a salir a través de los sellos, cuando salen los primeros 4 jinetes, los primeros 4 jinetes son de colores muy peculiares. Esto es lo que vio Juan. Y esto es lo que viene a desatar y lo que está, digamos, en esencia, el gobierno del anticristo. Son estos 4 jinetes. Todo lo que traen estos 4 jinetes, si usted lo lee, es exactamente lo que va a ser el anticristo en un tiempo de 7 años y los más cruciales a los 3 años y medio. Son de color blanco, rojo, negro y verde. Unas versiones dicen el color era pálido, pero realmente si usted lo ve, el color es en el griego es chloé, que es un verdoso, como de muerte, porque eso es lo que va a venir. Pero el color es verde. Y si usted ve las naciones que están en contra de Israel o están alrededor de Israel o van a levantarse al final en contra de Israel, ¿quiénes son esas naciones? Si usted ve sus banderas, todas tienen 1 o 2 o los 4 colores de los 4 jinetes del Apocalipsis. Mire qué interesante. Por ahí está en la esquina, en su esquina izquierda de abajo, está la de Rusia. Usted me dice, Michelle, esa no es la bandera de Rusia. Yo sé, la bandera de Rusia cambió desde que la Unión Soviética cambió a Rusia, cambió a una bandera roja, blanca y azul. Sí, creo que es roja, blanca y azul. Pero recuérdese que Putin, el presidente de Rusia, ha decidido que él dice que va a volver a formar la Unión Soviética, por eso es que él está invadiendo Crimea y él está avanzando, porque él quiere volver a instituir lo que era Rusia anteriormente. Entonces, puede usted quitar esa bandera, pero de igual forma, todas las demás banderas alrededor de Israel tienen los colores de los 4 jinetes del Apocalipsis. A mí me pareció eso bastante interesante. Otros 10 datos interesantes, y esto nos vamos a ir rápido y vamos a ir terminando, mire, con bastante tiempo. Esto está muy interesante. Cuando este hombre aparezca, va a iniciar la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. Unos dicen que ya estamos ahí. No, estamos en tribulación, pero realmente no es la tribulación. La tribulación va a ser espantosa, va a ser un inicio de 7 años con un intermedio en donde él va a terminar su pacto con Israel de 3 años y medio. Durante Hitler y durante el Holocausto murieron 6 millones de judíos y 1 millón más entre otras personas, incluyendo los homosexuales, alguna persona que tenía alguna discapacidad mental. Bueno, fueron 7 millones de personas. En la tribulación, si nosotros agarramos los jinetes y lo que se habla, más lo que se va a considerar como la muerte de los cristianos, porque los cristianos nos vamos a ir junto con los niños que todavía no estén. Usted se ha puesto a pensar en eso. Los niños que todavía no sean responsables de dar cuenta de su vida espiritual, que pues según la tradición es abajo de 13 años, también van a desaparecer. Solo imagínese, póngase a pensar el caos
de padres de familia que se van a despertar y sus hijos no van a estar. Esto va a ser un caos espantoso y muchos están estimando que la tribulación, mire, el holocausto mató 1/3 de los judíos en Europa. La tribulación va a matar 2/3 de judíos en todo el mundo. En todo el mundo se cree que va a haber una muerte de 4.5 billones de personas. Billones. Va a ser un tiempo bastante espantoso. 10 puntos rápidos acerca del anticristo. El anticristo será maestro de la intriga. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? El engaño, la intriga, dice Daniel, al fin del reinado de estos reinados, ¿verdad? De los que habla Daniel, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ay, yo creo que ya estamos ahí. Se levantará un rey altivo de rostro, o sea, orgulloso, entendido en enigmas. Enigmas es maestro de la intriga, rompecabezas. Le van a gustar los trucos. Él va pues lógicamente a engañar. Eso es básicamente lo que él va a hacer. Número 2, él hará un trato de 7 años con Israel y lo va a quebrantar a la mitad de esos 7 años y medio. ¿Puede esto suceder de que ¿verdad? Israel haga un trato de 7 años con la idea de que quizá darle a él el mandato de decir, bueno, tú vas a reinar por 7 años y luego nos devuelves el gobierno? Uno dice, no, Michelle, eso nunca se ha dado. Claro que se ha dado. Ese es exactamente el gobierno de Israel ahorita. Le entregaron el gobierno al primer ministro Bennett, que está ahorita por 2 años, y luego él se lo tiene que entregar los últimos 4 a Yair Lapid. Entonces, mire que ellos pues estarían dispuestos a hacer ese trato, esos contratos, porque el primer ministro es el primer ministro en la historia en que solo acepta ser ministro por 2 años y luego va a pasar a manos de alguien más. Pero vemos en el libro de Daniel, cuando habla de los 7 años, la Biblia habla de una semana al referirse a esos 7 años. Dice que por otra semana, 7 días, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Número 1 es de que él va a hacer un pacto con muchos gobiernos. Estamos viendo un lobbying para unificar gobiernos, lo estamos viendo en la ONU, en el Foro Económico Mundial, lo estamos viendo que cada vez eso es más factible. Un pacto con muchos, pero dice que a la mitad de la semana él va a quebrantar su pacto no con muchos, con Israel, porque habla de que va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que para este entonces él ya va a haber hecho algún tipo de pacto con los musulmanes, para que ellos entreguen totalmente el área del templo y ellos puedan reconstruir el tercer templo. Entonces, este pacto él lo va a quebrantar con Israel, no con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo porque él va a empezar a volar cabezas, lo vamos a ver ahorita. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Eso dice el libro de Apocalipsis. Ve que va en paralelo con Daniel. 42 meses, hagan la suma, son 3 años y medio donde él de verdad va a sacar las garras. Número 3, él va a ser sanado de una herida mortal. Claro, el imitador de imitadores. Él va a imitar todo lo que haga Jesús. Entonces él será sanado de una herida mortal. Pues lógicamente quizá lo van a herir, alguien lo va a ver, va a decir, este es el anticristo, tenemos que matarlo, y va a ser sanado, o como él es engañoso, va a decir de que fue muerto y que revivió y regresó a la vida, ¿verdad? Mire Apocalipsis 13 lo que dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, o sea, en este momento él gana todavía aún más, gana un estaño más de popularidad y esto se va a volver viral, el hombre va a resucitar y bueno, ¿por qué? Porque él es imitador de Jesús.
Número 4, va a cambiar los tiempos y la ley. Siempre la religión ha querido cambiar los tiempos, lo hemos estudiado más atrás, pero realmente lo que él va a querer hacer va a ser quizá quitar las fiestas que nos habla la Biblia, eliminar la palabra, eliminar, también censurar a quienes prediquen. Yo creo, honestamente, que cuando sea el tiempo del anticristo, usted ya no va a volver a poder, no usted, porque usted no va a estar aquí ni yo, pero la gente que quiera buscar alguna prédica, creo que no la va a encontrar. Creo que va a ser el mayor tiempo de censura. Se va a tratar de quitar la ley, se va a tratar de anular la ley. Daniel 7:25 nos habla de esto. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Y esos son los 7 años y los 3 años y medio. Pero mire lo que él dice. Él no dice que aquí lo va a lograr. Él dice que él pensará en cambiarlos. Pensará en cambiarlos. Pero mire lo que dice Salmos. Salmos dice: Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre. ¿El plan de quién? ¿Del enemigo? ¿Del anticristo? No, dice: el plan de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos de Dios son los que van a prevalecer, no los del enemigo. Él no puede cambiar los tiempos y no puede cambiar la palabra. Él lo va a pensar en algún momento. Lo único que va a lograr es una censura masiva. En verano sabemos si nuestro amigo Zuckerberg va a estar ahí trabajándole todo su sistema de censura, pero es posible. Entonces, lo que él va a hacer es implementar un sistema económico mundial. Póngase a pensar en que la iglesia se van los niños, se va una rueda de trabajo que mueve la economía, que ya va a estar fracturada para este entonces. Si eso sucede, lo que él va a hacer es que va a implementar, él va a venir con la solución económica. Me imagino que para eso tiene que existir un colapso económico mucho más grande el que vamos a ver en un futuro nosotros quizá. Y dice, esto es lo más famoso que nosotros siempre sabemos acerca del anticristo: la marca, la bestia, los números, ¿verdad? El 666. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que él tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Siempre hemos dicho que son 3 cosas: la marca, el nombre y el número. Entonces pueden ser varios sistemas en uno solo, donde ya no van a existir bancos. Va a haber el Banco Mundial del Anticristo, así se va a llamar, BMI, el Banco Mundial del Anticristo. Va a haber una sola moneda, los dólares no van a servir de nada, ya no va a haber tales del dólar, el euro, Bitcoin, yo no sé, Bitcoin, y yo creo que esas cosas como que nos están llevando por ahí. Creo que va a ser un sistema electrónico, porque no creo que hayan tantas impresoras para imprimir ya moneda en papel, pero usted dice: ¿será? Pues mire, ya usted puede hacer pagos digitales, ya los puede hacer con su huella. Pay by palm, ya pago con la mano, ya se ha implementado. Usted puede pagar con solo poner su mano sobre un detector. También está el reconocimiento facial. Puede ser con, ¿verdad? Lo que Juan vio en su forma de poderlo, era una marca en la mano y una marca en la cara y una marca en la frente, y yo no sé qué era. Eso fue lo más fácil que él pudo identificar, que era cerca del rostro y la mano. Tenemos, para entrar a un lugar, podemos ver el reconocimiento ocular. A bancos ya se usa. El código QR, el famoso código QR que nos están haciendo sacar ahorita, ¿verdad? Uy, esto no es la marca de la bestia, pero es un sistema que ya está implementado. Ya puede funcionar perfectamente. Y luego también tenemos lo del chip. Ay, Michelle, lo del chip, búsquenlo. Se lo ponen a perros, a gatos. Si usted no quiere que su mascota se le pierda, le pone un chip, y por
se lo pueden localizar, y también gente muy, muy influenciable, y también gente de mucho dinero ha optado por esto para evitar secuestros. Entonces, pues la tecnología ya está. Nos quedan 4 puntos. Autoridad para matar a quienes se opongan. Quienes se opongan a este sistema y quienes se opongan a adorarlo porque él es egocéntrico. Vamos a ver, él entonces va a optar por una de sus muertes favoritas. Apocalipsis 20. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y esto estamos hablando de los creyentes que van a convertirse durante el tiempo de la tribulación, no es la iglesia, los creyentes en la tribulación. Esta va a ser su arma de los decapitados. Pero, Michelle, ¿y el fusilamiento? Usted sabe que en los terroristas musulmanes extremos, esta es su forma de favorita de decapitar. Entonces, quizá los grupos terroristas que vemos vayan a hacer su fuero especial y va a ser por decapitación, va a ser la muerte favorita de este hombre. Número 7, no honrará al Dios de sus padres y no le gustan las mujeres. No, ¿cómo así, Michelle? ¿Cómo así? Mire, hay varias opciones. Puede que vaya a ser un eunuco impotente, puede ser un hombre que realmente no le gustan las mujeres, puede ser inclinado a la homosexualidad, puede ser un híbrido. Mire, a estas alturas pues ya no sabemos, pero una de las cosas que sí sabemos es que él va a imitar a Jesús, y Jesús nunca se casó. Así digan la mentira de Hollywood de que él se casó con María Magdalena y tuvo un idilio, nada que ver. Este hombre lo va a imitar, se va a guardar y a consagrar para el trabajo de Satanás. Mire lo que dice Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Usted se da cuenta que el primer Dios que aparece ahí es mayúscula y el segundo Dios que aparece es minúscula. Eso nos quiere decir que el Dios de sus padres era el Dios de Israel, porque está en mayúscula. Entonces, esto un poquito pues como que nos bota la teoría de que vaya a ser musulmán, porque dice que el Dios de sus padres no hará caso, será rebelde al Dios de Israel y tampoco le va a gustar el amor de las mujeres. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Gracias a Dios no va a tener esposa y pobres hijos, diría yo, gracias a Dios, pues no va a tener descendencia. Número 8, destruirá el tercer templo y se proclamará como Dios. La reconstrucción del tercer templo, ya están los planos, ya están las cosas, ya está la menorá, está enfrente de ahí a la vista de todos en Israel, enfrente del Knesset, y pues puede suceder, porque la Biblia lo dice. Él se va a proclamar como Dios. Mire lo que dice: el cual se opone, esto decía Pablo acerca del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Dios mayúscula, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios está en Jerusalén, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando él haga esto, ahí sí los judíos van a decir: chanfle, nos confundimos, no era este, y realmente pues entonces ahora sí estamos en problemas. Número 9 es que va a ser perfecto y experto en tácticas de guerra. Va a tener un conocimiento de armas nucleares, de armas de guerra. ¿Por qué dice en Daniel 8 que su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza? Quiere decir que van a haber varios. Por eso, esos 10 reinos, esos cuernos, esos dedos de la esfinge de Nabucodonosor, que son entre, ¿verdad? Como que no logran encajar porque es barro y hierro, pero van a ser uniones. Eso lo vemos en la Unión Europea, lo vemos en la ONU. Ya la Unión Europea está diciendo de que sería bueno que toda la Unión Europea tuviera un solo ejército,
Eso lo dijeron recientemente. Dijeron que con el vacío que iba a dejar Estados Unidos con Afganistán y Estados Unidos cayendo como potencia mundial y viendo que ya Estados Unidos está diciéndole peace and love y no a la guerra y que no se va a involucrar en ninguna guerra, ellos están diciendo hay una necesidad de que la Unión Europea tenga su propio ejército. Entonces lo vemos perfecto. Y dice que él causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y dice, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, el Dios de las fortalezas. Usted sabe que el Dios de las fortalezas es el Dios de la guerra o el Dios de la defensa. O sea, el hombre se las va a saber en lo que es métodos de guerra. Y dice, un Dios que sus padres no conocieron. Claro, sus padres conocieron al Dios de Israel. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. No sabemos si va a ser una deidad de los griega, ¿verdad? Creo que era Marte, el dios de la guerra, y si ese va a ser su dios. No sabemos o sea, si él se va a inventar un dios de la guerra, pero dice, con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, o sea, de las fortalezas más grandes, y colmará de honores a los que lo reconozcan y los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Entonces, este hombre va a decir qué gobierno queda y qué gobierno no. Él va a haber una argolla, va a haber ahí, ¿verdad? Un grupo elitista que va a decir quién sí y quién no. Vemos que el Foro Económico Mundial, vemos que tiene a su grupo elitista que están planeando el nuevo reseteo, que ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, y también vemos un grupo en la ONU, que es un grupo elitista, en donde están dándole más cabida cada vez más al antisemitismo y también más entrada a lo que es el comunismo. Y número 10, ya con esto casi terminamos, matará a los 2 testigos. Me van a disculpar, pero fueron 11 puntos. Matará a los 2 testigos. Estos van a ser los 2 testigos que van a actuar como Elías. Van a pedir fuego del cielo, van a profetizar en contra de la bestia. Él siempre va a estar como peleando con este par, censuren los que no salgan en Facebook, que no salgan en esto, que no salgan en otro, porque van a estar constantemente hablando directamente de Dios en contra de este hombre y a favor, o hablándole directamente al pueblo de Israel. Dice que la gente los va a odiar para decir, pero ¿por qué estos no entran al nuevo orden? Porque estos hombres son unas rebeldes, esos nos están causando dolores de cabeza. Dice el Apocalipsis que los va a matar, y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Los 2 testigos, se cree que uno es Eliseo, no, perdón, ¿quién fue el que me van a disculpar? Al final se los busco. Quien no vio muerte, que creo que fue Elías. Sí, Elías, y el otro puede ser otro que no vio muerte. Ay, Señor bendito. Bueno, se me fue. Enoc. Enoc, gracias, Aira. Elías y Enoc fueron los 2 que no vieron muerte. Entonces, creen que van a ser ellos los que van a regresar y van a estar profetizando en contra de la bestia. Dice que los va a matar. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los va a matar y va a quedar imagínense cuántos días. Dice que van a estar por días sus cadáveres, y dice que se van a empezar a mandar regalos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que mataron a estos 2! Ya nos tenían cansados. Y se van a empezar a felicitar. Y la gente los va a ver, porque la gente los va a ver en YouTube, lo va a ver en Facebook, lo va a ver por todos lados. Y hay algo que es muy, muy interesante acerca de Apocalipsis 11, no sé si usted lo notó, que dice que van a estar en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, pero fue donde el Señor fue crucificado. Eso es Jerusalén. ¿Por qué el Apocalipsis le llama Sodoma y Egipto a Jerusalén en ese tiempo? Si usted ve el desfile de movimiento
homosexual, de orgullo gay, el más grande que se hace en el mundo es en Israel, justo en Israel, en Tel Aviv. Y el hecho de que ya no se le llame Jerusalén en este momento, Sodoma de Egipto, nos deja ver en el estado en el que se encuentra en ese momento el Estado de Israel, Sodoma y Egipto. ¿Qué más? ¿Verdad? Y número 11 va a ser derrotado por Jesús. Va a ser derrotado por Jesús y aquí es donde nosotros podemos enfocarnos y decimos, ¡yeah! Aquí es donde nosotros quemamos cohetes porque este hombre que tuvo limitado su tiempo, gracias a Dios, Dios no le va a permitir que pase de ese tiempo, va a ser derrotado por Jesús. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear. ¿Contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Sabemos que el que monta el caballo es el mismo Jesús que viene a pelear a favor de su pueblo y contra su ejército. ¿Sabe quién es su ejército? No solo son ángeles, somos nosotros. Nosotros venimos con Jesús, venimos montados en caballos detrás de él y vamos a pelear y vamos a emitir un juicio en contra de todo el horror y el daño que hicieron la bestia, Satanás y el profeta falso. Y dice Apocalipsis, continúa, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el Señor nos dice que luego Él es el que va a ser apresado, Satanás. Bueno, aquí ya es juzgado con el falso profeta y el anticristo, ya son juzgados, son lanzados al lago de fuego. Satanás es apresado por 1000 años, el milenio de Cristo, en el que él viene a reinar sobre la tierra, luego va a ser soltado. Y bueno, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, donde él va a ser soltado y realmente va a ser juzgado y ya se juntan los tres y ellos viven desdichados para siempre y nosotros vivimos felices para siempre. Tenemos una esperanza. Así que nosotros debemos resistir. Resistir. En este tiempo es un tiempo de resistir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no soy de la idea que debemos decirle amén a todo lo que diga el gobierno. Me van a disculpar, pero eso no es rebeldía, porque cuando los mismos discípulos dijeron, ya no queremos que ustedes prediquen en nombre de ese nombre, ellos dijeron, ustedes juzguen si es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Cuando se nos está implementando leyes y cosas que resisten o que impiden la ley de Dios de libertad para nosotros, nosotros debemos de resistir, hablar, porque debemos obedecer de primero a los hombres, debemos confiar. Salmos 2:4 nos dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego les hablará en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús es el que va a reinar desde su santo monte y todo lo que nosotros podamos planificar o que estos gobiernos planifiquen, mire, dice que el Señor se está riendo de ellos, se está riendo. Esperemos, porque va a llegar un tiempo en donde Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Qué lindo. Y alégrese, lo dilatado de su imperio y la paz del imperio de Jesús no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Gócese en el Señor, como siempre les digo. Mire, no deje el cerebro a la puerta. Estamos en tiempo donde todo esto puede suceder, donde todo esto se puede dar en un santiamén, y antes de que esto se dé y antes de que estas cosas empiecen a terminar de caerse, usted y yo vamos a ser sacados, porque dice que nos fuimos llamados para ira. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado? Si el Señor decide venir mañana por su iglesia, ¿es usted parte de esa iglesia?
Él no viene por una denominación. Él decía, por los frutos los conoceréis. Él viene por un fruto. Él viene por aquellos que tienen fruto y que le siguen, porque el Señor mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Así que no todas las iglesias van a ser salvos, van a ser salvos aquellos que creen en Él. Y yo quiero darle la oportunidad a usted. Si usted realmente no le ha rendido su vida al Señor, yo lo invito hoy, para que hoy, antes de que el Señor venga, usted diga, Señor, yo no lo he hecho, pero hoy rindo mi vida delante de ti. Hoy creo que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Hijo de Dios y que tú fuiste enviado para salvación mía y de miles, y hoy me aferro a esa salvación, Señor, porque definitivamente quiero estar contigo y no quiero estar cuando estos tiempos se den. Haga esa oración, yo lo invito de verdad a que usted lo haga, no lo tiene que decir públicamente, pero confiéselo con su boca, porque dice la palabra que nosotros creemos en el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Póngase a cuentas con el Señor, no sabemos qué pueda pasar mañana, pero lo que sabemos es de que Él es fiel, Él es verdadero y Él viene por nosotros. Y con eso los dejo, bendigo sus vidas, bendigo su semana y si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana.